Bienvenidos todos a el webinar referente a las técnicas emocionales y experimentales. Durante este webinar estaremos hablando de cómo estas técnicas podemos llegar a utilizarlas para ámbitos de la psicología clínica. También hablaremos de temas, por ejemplo, referentes a, temas del ámbito de los primeros auxilios psicológicos. Hablaremos de temas, por ejemplo, como pueden llegar a ser en duelo, en abuso sexual o en la parte de abuso sexual o violencia de género, como pueden llegar a ser. Previo a ello, quiero comentarte algunos relatos de algunos pacientes previo a la utilización de las técnicas experimentales y cómo estas técnicas experimentales llegan a mejorar la vida de ellos durante el proceso de terapia. El relato de María nos decía previo a el inicio de la terapia y era, ¿cuánto me alegro de que Juan se haya ido de la casa? O nos contaba Manuel, ¿cómo me gustaría a mí poder alegrarme así? Cuando Manuel era diagnosticado con situaciones de depresión en adultos. O por ejemplo, María que nos contaba, Camila, haz cualquier cosa pero no llores. Y era una de las experiencias que su madre nos comentaba cuando vivía cuando niña. Por otro lado, nos comentaba Alejandra a sus 18 años cuando inició un proceso terapéutico. Ay, es como si uno estuviera tan sola aquí. Estos son relatos de personas que durante los procesos terapéuticos fueron sometidas o intervenidas con las técnicas experimentales y las técnicas emocionales. Cabe aclarar que como cualquier técnica, es importante que tengamos en cuenta que tiene unas limitaciones y siempre debe analizarse cuándo utilizarse, previo a tener un diagnóstico y ver si es posible llegar a utilizarlas en todo este proceso. Antes de hablar de las técnicas, vamos a hablar de manera general sobre las emociones básicas universales, que las vamos a definir como 6 para fines de un poco más corto nuestro proceso de explicación. Vamos a definirlas como el asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado y la tristeza. Estas 6 emociones universales se llaman de esta manera debido a que han sido demostradas que en cualquier parte del mundo pueden llegar a presentarse y además de ello puede presentarse en diferentes partes de la vida o situaciones de la vida que podemos llegar a tener. Al dar las emociones a las tristezas, vamos a encontrar, por ejemplo, como pueden ser la ira, la tristeza, el miedo y la alegría. A continuación, te comparto una lista de cómo algunas personas pueden llamar a sus emociones, y lo cual va a ser de vital importancia que tengamos en cuenta cuando hablemos de un proceso terapéutico enfatizados en la parte cognitiva y sobre todo en el componente emocional. Por ejemplo, algunas personas pueden llamar a la ira como enojo, resentimiento, furia, exasperación, podemos llamarlo como irritabilidad, odio, violencia. Es importante que se lleguen a definir para cada persona cómo se entiende y cómo se pueden llegar a comprender. En ese orden de ideas, es importante también tener en cuenta, por ejemplo, sentimientos como son la tristeza, como pueden llegar a ser el miedo, como pueden llegar a ser la alegría, donde por ejemplo encontramos que personas pueden llamar a la alegría como diversión, placer, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis y felicidad. Un ejemplo que te puedo dar, esta temática es de vital importancia que la tengamos en cuenta en el tema, por ejemplo, de pareja. Muchas veces las parejas pueden llegar a definir sus emociones de formas diferentes. Para él, quizás el placer solo sea el énfasis de orden sexual, mientras que para ella el placer puede ser el compartir espacios íntimos con su pareja. Por ende, te invito que si te gusta bastante la parte de la psicología clínica, profundices todo el tema de las emociones en todo este proceso.